Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre este tema de análisis de hoy en el programa La Noche. Planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes de la forma como el gobierno colombiano formuló la pregunta del plebiscito que consultará a los ciudadanos sobre los acuerdos que fueron firmados entre gobierno y FARC? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a debatir desde dos ángulos opuestos el análisis que les plantearemos el día de hoy. Saludo en nuestros estudios de NTN 24 a Carlos Holmes Trujillo, es candidato a la vicepresidencia de Colombia por el Partido Centro Democrático. Doctor Holmes, bienvenido a La Noche. Jefferson, encantado de saludarlo. Saludo también en la ciudad de Bogotá, Alfonso Prada. Él es actualmente director general del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, abogado especialista en Derecho Constitucional, y en las últimas horas le fue otorgada una licencia para apartarse de su cargo por un mes y liderar y promover la campaña por el sí al plebiscito. Doctor Prada, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Un saludo muy especial, Jefferson, a usted y al doctor Holmes. Y bienvenido nuevamente, doctor Prada. Hace mucho tiempo no lo teníamos en el programa La Noche, en este panel de debate, y gracias a esa licencia que usted ha pedido, nuevamente puede referirse frente a los principales temas de la actualidad nacional. Voy a comenzar con usted, doctor Prada, haciéndole la pregunta más importante del día de hoy. El planteamiento, el interrogante que ha presentado el presidente Juan Manuel Santos para que los colombianos se pronuncien en ese plebiscito, ¿para usted cumple con los requisitos exigidos por la ley? ¿Es completamente neutral? La propia ley del plebiscito que fue revisada por la Corte Constitucional menciona que este es efectivamente el acuerdo final, el acuerdo de terminación del conflicto, y además señala que es el acuerdo final para lograr una paz estable y duradera. Primer elemento. Segundo elemento es el título con el que con que comienza el acuerdo final que acaban de firmar los delegatarios, los negociadores en La Habana. Así comienza el acuerdo, así se llama. Como cuando un contrato se llama contrato de compraventa de una casa, este se llama acuerdo final para la terminación del conflicto, para lograr una paz estable y duradera. Así se llama el texto, así se llama el documento. El título refleja el contenido del acuerdo, y lo que ha hecho el presidente es hacer la cosa más simple posible, y es coger ese título y volverlo una pregunta. Se acomoda la ley al parámetro de la Corte Constitucional. Para nada, absolutamente para nada es valorativo. Valorativo sería si dijese: usted, para que no nos matemos más, para que sus hijos puedan vivir mejor, para que la economía crezca, vota por el acuerdo final para la paz estable y duradera. Esos serían elementos que generarían una valoración, que inducirían el voto. Esta es una pregunta, como los expertos en materia de elaboración de cuestionarios para este tipo de actos plebiscitarios, para consultas populares, dicen, tiene que ser una pregunta que encierre el contenido del acuerdo, pero que sea supremamente sencilla, y eso es. Aquí no hay ninguna valoración diferente. Doctor Holmes Trujillo, ¿usted qué opina? ¿Es una pregunta neutral, tal y como lo asegura el doctor Prada? Saludo al doctor Prada y debo decir que no lo es. La pregunta desconoce la decisión de la Corte Constitucional. Una cosa es el nombre del acuerdo o el título del acuerdo, y otra cosa son los parámetros que definió la Corte Constitucional para efecto de la consulta que se le va a hacer a los colombianos mediante el plebiscito. Y bien dijo la Corte que se va a preguntar sobre el acuerdo, no sobre la naturaleza ni el contenido del derecho fundamental a la paz. Y aquí se le está diciendo a los colombianos que se pronuncien acerca de un acuerdo que conducirá a una paz estable y duradera. Creo que eso es un error, y aprovecho esta oportunidad para hacerle un llamado a la Corte Constitucional. En tratándose de un asunto tan importante para el país, qué bueno sería que la propia Corte Constitucional se pronuncie señalando si esa pregunta corresponde o no a los parámetros que definió en su sentencia reciente. Doctor Gómez, cuando la pregunta plantea el apoyo a la terminación del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera, ¿no está sugiriendo que el que vote no quiere la paz de Colombia? Por supuesto que eso es lo que está sugiriendo, y está sugiriendo que el que vote sí estará a favor de una paz estable y duradera como consecuencia del acuerdo de fin del conflicto. Aquí ha debido formularse la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con
el acuerdo suscrito entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. Eso sí sería perfectamente claro, y ahí está la materia, porque se trata de un pronunciamiento sobre un asunto de naturaleza política que se refleja en el acuerdo suscrito entre el presidente Santos y las FARC. Doctor Prada, ¿usted qué opina frente a este planteamiento? Preguntarle a los colombianos si apoyan un acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera, ¿no implicaría que el que vote no siente que está votando porque sencillamente no quiere la paz y quiere la guerra? No, para nada, para nada. Ahí no hay ningún tipo de valoración siquiera cercana a lo que usted está mencionando. Ahí todo lo contrario. Exactamente se está preguntando es si está apoyando o no está apoyando este acuerdo para la paz estable y duradera. Este acuerdo, no otro acuerdo, ni un derecho o un valor constitucional diferente. No, no, no. Estamos consultando. Pero yo además le voy a hacer una reflexión sencilla y es... Imagínese usted que llevamos 6 años trabajando este acuerdo desde el gobierno nacional y los colombianos. Desde hace 6 años comenzamos a tener noticia. En los últimos 4 años que se ha hecho la negociación, cada punto termina con un comunicado conjunto. Ya vamos en decenas y decenas de comunicados en donde se ha venido informando. Hoy todos los colombianos, es imposible que no lo sepamos. Eso es subvalorar enormemente la inteligencia de los colombianos. Todos sabemos que el acuerdo fue suscrito entre el gobierno que dirige el presidente Santos y las FARC. Segundo, que es un acuerdo especial que se ha hecho en La Habana durante 4 años, que contiene los capítulos que ya sabemos. La gente sabe de qué estamos hablando y sabe qué va a votar. De tal manera que decir que vamos a poner a la gente a votar por la paz o por la guerra, etcétera, pues son ya valoraciones individuales que cada uno hará. Pero el texto de la pregunta es un texto sencillo, es un texto claro, es un texto directo, que además lo hace en medio de un país que lleva 4 años día a día debatiendo los contenidos. Doctor Holmes, ¿por qué para ustedes, y en la posición que usted está defendiendo, y defiende también la oposición en Colombia y diferentes sectores de opinión en el país, era importante poner la palabra FARC dentro de la pregunta? ¿Por qué era importante hacer esa claridad que usted estaba planteando en este momento cuando sugería una pregunta, por ejemplo, plantearle a los colombianos si estaban de acuerdo o no con el acuerdo que fue firmado o pactado entre gobierno y FARC? Porque es que esa es la decisión que deben tomar los colombianos. Decir si están de acuerdo o no con lo que acordaron el gobierno del presidente Santos y las FARC. Y yo debo decirle con mucho afecto al doctor Prada lo siguiente: por supuesto que los colombianos son muy inteligentes y están siempre muy atentos, pero todo el mundo está muy ocupado en sus propias cosas. Partir de la base de que en este momento todo el mundo conoce en detalle cerca de 300 páginas complejísimas, me parece que es exagerar un tanto las cosas. Así que, si el parámetro que definió la Corte Constitucional tiene que ver específicamente con el acuerdo, pues que se le pregunte eso a los colombianos. Pero repito, Jefferson, yo desde aquí le pido a la Corte Constitucional, en virtud de lo sensible del asunto y de lo importante que será la decisión, que se pronuncie ella misma y diga si esa pregunta corresponde o no a los parámetros que definió en su sentencia reciente. Pues vamos a pasar a un segundo punto de análisis también que tiene que ver con lo que ha sido noticia en la última semana. Y quiero conocer la opinión de cada uno de ustedes frente a lo que ha sido ya esta lectura reposada de estas 297 páginas de un acuerdo que estamos repasando también aquí en el programa La Noche y que les estaremos mostrando a lo largo de nuestras emisiones, y que de alguna manera ya cada uno de los líderes políticos de este país tiene una posición frente a él. Doctor Prada, al revisar este acuerdo, ¿qué es lo que más lo ha impactado y qué es lo que más le ha llamado la atención de esas 297 páginas que para un sector representan la paz, pero que para otro sector representan únicamente un modelo de paz y de hecho exigen una renegociación de esos acuerdos? No, yo creo que interpretó clarísimo a la mayoría de los colombianos cuando menciono que estamos agradecidos por la comisión, por el equipo negociador del gobierno que encabezó Humberto de la Calle Lombana, Sergio Jaramillo, en fin.
Ellos estuvieron 4 años trabajando y lo que más me impacta es el nivel de detalle con el que llega a desarrollarse cada uno de los puntos del acuerdo. Si usted coge el tema de tierras, el tema del narcotráfico, el tema de víctimas, el tema de profundización de la democracia, el tema de implementación de los acuerdos de fin del conflicto, son todos llevados a un nivel de detalle, con pulcritud en su redacción, con coherencia, muy bien sistematizado el documento. De tal manera que aquí debemos tener una gratitud enorme con ese equipo que logró llegar a ese nivel de detalle. Con ese nivel de detalle vamos a tener la seguridad de que vamos a tener la menor posibilidad de dificultades en la implementación del acuerdo. Aquí lo que se trata, una vez el pueblo colombiano vote y apruebe estos acuerdos, y así lo determinan el 2 de octubre los colombianos, comienza un reto gerencial en su implementación de ligas mayores. Y aquí vamos a dimensionar cada día más la magnitud de lo que se hizo. Lo segundo es que no dejan un elemento que haya sido causa del conflicto sin haber sido debatido en la mesa, razón por la cual el efecto final es que estamos atacando las causas de la violencia de los últimos 52 años en Colombia con esta guerrilla de las FARC, y que con todas las condiciones que se han negociado vamos a salir al otro lado al posconflicto para lograr efectivamente, como lo dice la pregunta, que la paz sea estable, duradera, una paz sólida en la que no volvamos a matarnos los colombianos por pensar diferente y en donde la prosperidad, las oportunidades generen un país realmente equitativo. Doctor James Trujillo, ¿usted qué opina? ¿Este acuerdo es sinónimo de paz duradera, tal y como lo afirma el doctor Prada? Yo francamente no lo creo. Hay que reconocer, por supuesto, el esfuerzo que hizo el equipo negociador integrado por colombianos muy ilustres. Pero yo, a diferencia de lo que dice el doctor Humberto de la Calle, a quien respeto inmensamente, en el sentido de que se logró el mejor acuerdo posible, sigo creyendo que es posible un acuerdo mejor. Y para efecto de avanzar en la concreción de un acuerdo mejor, estamos invitando a votar en favor del no. Sé que en relación con esto hay un gran debate, y si usted me permite, Jefferson, anticipémoslo, porque es muy importante que la gente tenga claro si eso se puede renegociar o no. ¿Le parece bien que lo hagamos? Sí. ¿Por qué sostengo yo que se puede renegociar el acuerdo? En primer lugar, hay que recordar que el gobierno y las FARC acordaron en materia de mecanismo de refrendación aceptar el mecanismo de participación que la Corte Constitucional definiera y con las características que ese alto tribunal señalara, y estoy utilizando comillas. Y la Corte Constitucional habló. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Dijo que el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente en forma de mandato político. Y para centrarme específicamente en el no, dijo que si el no gana, ese será un mandato y expresión de la voluntad de los colombianos de modificarlo. En resumen, el acuerdo se puede reorientar y por eso estamos invitando a votar a favor del no. Doctor Prada, ¿usted qué opina? ¿Este acuerdo se puede renegociar? ¿Existe esa posibilidad de plantear una paz, entre comillas, diferente, un modelo de paz diferente, no el que ya quedó negociado? Hace 4 años, cuando comenzó la negociación en Oslo, ustedes recuerdan esa reunión, y en los días anteriores se presentó la agenda de los 6 temas que iban a ser objeto de negociación. Se trazó una ruta que duró 4 años de negociación detallada, como lo acabo de mencionar. Los 4 años terminaron bajo un precepto: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, en la semana anterior todo quedó acordado. El presidente ha sometido a consideración del Congreso de la República a ese acuerdo, hizo la solicitud para el plebiscito y está en manos de los colombianos decir que sí o que no. Yo creo que es un factor absolutamente de distracción el hecho de pensar que producto de la votación de un no mayoritario se inicia de nuevo un periodo que ya está completamente terminado. Lo que sigue después del no es una incertidumbre muy grande. Aquí no hay voluntad, ni se ha expresado en los acuerdos, ni hace parte del documento original que podamos renegociar un solo punto. Esto ya no se renegocia, esto está acordado y el pueblo colombiano definirá en las urnas si lo acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, regresará a la guerrilla, a su actividad tradicional, se levantará el cese bilateral del fuego y comenzará una etapa de violencia que no sabemos
sabemos cuánto tiempo dure ni cuánto le va a costar a Colombia. Lo que sí estamos seguros es que le va a costar miles y miles y miles de millones de pesos y muchas vidas en lograr llegar a volvernos a sentar, a volver a generar confianza. Pasarán seguramente generaciones para que esto, que es una sola buena intención de pensar que se puede renegociar algún punto, sea una realidad. Esa no es la realidad de las negociaciones ni la realidad que está viviendo el país con este acuerdo. Doctor Prada, antes de ir con el doctor James Trujillo, ¿usted qué le responde, por ejemplo, a los sectores que al escuchar esos argumentos que esgrime usted en este momento, doctor Prada, y que también ha en algún momento manifestado el expresidente César Gaviria, sectores que cuestionan que se está llevando a los colombianos a votar por el sí basados en el miedo que produce o en el terror que puede generar en la población que las FARC continúen con su violencia? ¿Usted qué le puede responder a los sectores que critican, digamos, ese tipo de argumento como el que usted está utilizando en este momento? No, es todo lo contrario, Jefferson, es todo lo contrario. Es exactamente decir que invitemos a creer en la esperanza, a creer en el sueño de ver este país en paz, a creer en el sueño de que podemos no matarnos. Eso no es ningún miedo, lo que estamos es esperanzados en vivir en un país diferente, en un país lleno de posibilidades de vida, de felicidad, donde los jóvenes tengan oportunidades, donde las mujeres sean respetadas, donde no haya la vulneración permanente de los derechos por cuenta del conflicto armado, la separación de Colombia y de terrenos o de territorios enteros que han sido aislados. Es todo lo contrario, es un llamado a la esperanza, un llamado a ver la luz al final del camino de este túnel enorme y oscuro que han sido 50 años de violencia y de baño de sangre. La realidad es esa. Hemos trabajado 4 años en una negociación que termina en este acuerdo final. Ahí hay una esperanza. Si esa esperanza no la volvemos una realidad, pues obviamente regresaremos a lo mismo. Pero eso no es ningún tema, por favor, de intimidación ni de involucrar el miedo de la población. No. Nosotros llevamos 50 años viviendo así, seguramente podemos vivir 10 o 20 años más en semejante grado de conflicto. Lo que proponemos nosotros es no, démonos una oportunidad para vivir diferente. Doctor James, ¿usted qué opina? ¿Es esto sencillamente una lógica irreversible, que si la gente pues vota por el no, sencillamente las FARC regresa a las armas, o es un argumento que busca generar miedo en la población? Claro que busca generar miedo, por supuesto, pero además yo quedo muy preocupado con esto. ¿Cómo así que el gobierno y las FARC, y lo que voy a decir está en el texto de los acuerdos suscritos por uno y otro, aceptan el mecanismo de participación que decida la Corte Constitucional y con las características que ese alto tribunal señalara? ¿Cómo así que la Corte Constitucional señala que el resultado del plebiscito es obligatorio para el presidente de la República? Si gana el sí, está obligado a poner todo en marcha para implementar los acuerdos. Y si gana el no, no puede implementar ese acuerdo, pero conserva sus facultades para negociar con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC. Y el resultado negativo del plebiscito implicaría que la gente toma la decisión directamente, porque el pueblo es el constituyente primario, de modificar los acuerdos. Entonces, ¿eso no tiene ningún valor? Entonces, no se va a aceptar el resultado del no en esas condiciones, cuando previamente el gobierno y las FARC habían aceptado ese resultado y la posibilidad entonces de renegociarlo. Muy preocupante, me parece. Pues desde diversos ángulos estamos analizando ese acuerdo, y no solamente lo pactado entre el gobierno y las FARC, sino también lo que viene aquí en adelante, en ese plebiscito que votarán los colombianos y cuya pregunta fue planteada hoy ya por el presidente Juan Manuel Santos, que la ha dado a conocer. Voy a integrar hasta ahora a Rodrigo Lara, él es congresista colombiano, representante de la Cámara, director del partido Cambio Radical. Congresista, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, cordial saludo a usted y a los demás panelistas de hoy. Ha tenido un gran impacto las declaraciones que ha hecho el principal líder del partido Cambio Radical, el actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, en el sentido de una serie de críticas que ha planteado frente a esos acuerdos de paz, de este modelo de paz que negoció el presidente Santos con las FARC y que han sido objeto de análisis durante los últimos días. Específicamente, señor Rodrigo Lara, me gustaría que usted le explicara a la opinión pública cuáles son las reservas que tiene el partido Cambio Radical en este momento frente a esos acuerdos. Bueno, lo primero que debo señalar es que el vicepresidente dijo de manera expresa, que va a apoyar el sí, que va a trabajar por el sí en el plebiscito.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues naturalmente que está en su derecho, como están todos los colombianos, de hacerse una serie de preguntas muy puntuales sobre aspectos de la justicia especial para la paz. Son preguntas válidas por una razón muy simple. Recordemos que esta jurisdicción de justicia transicional hasta ahora el derecho penal internacional ha sido utilizado únicamente para enjuiciar a los grandes criminales de guerra en tribunales ad hoc. Aquí en Colombia va a ser utilizado en un espectro mucho más amplio, en donde se van a enjuiciar particulares que directa o indirectamente hayan podido contribuir, por ejemplo, en la financiación o en la causa de grupos paramilitares. La advertencia que hace el vicepresidente es que tenemos que ser muy prudentes, que tenemos que disipar dudas, porque un derecho tan amplio, tan laxo en términos de principio de legalidad, pues puede prestarse, aplicado en un ámbito interno, para una especie de cacería de brujas si no definimos unas reglas precisas. La advertencia que hace el vicepresidente es, ahora que llegue la implementación de estos acuerdos en el Congreso, pues disipemos estas dudas. No permitamos que queden cabos sueltos, puedan deslegitimar todo un proceso de justicia transicional que es la base de granito de este proceso y de estos acuerdos de paz. Congresista, y usted habla de una cacería de brujas. Específicamente la preocupación que tiene el Partido Cambio Radical en el punto que tiene que ver con la justicia transicional es que esta jurisdicción especial para la paz termine de alguna manera siendo revanchista, de alguna manera que aquellas personas que cuestionaron o criticaron a las FARC terminen también enjuiciadas con algún tipo de razón política. Es que en el derecho penal internacional se hacen imputaciones sobre la base de un contexto histórico, sobre la base de una situación que se haya vivido en determinado país, para juzgar de esa manera, con unos criterios de responsabilidad y de imputación del delito mucho más amplios, a los grandes criminales de guerra. Si vamos a aplicar un contexto para enjuiciar a particulares, pues podemos básicamente caer en situaciones como la inversión de la carga de la prueba, que puede terminar básicamente generando una serie de condenas de repudios sociales contra sectores que a veces o en ocasiones tuvieron que apoyar por la fuerza de los hechos, por la intimidación, por el miedo, por la coacción en muchas regiones, el pago de extorsiones o el pago cualquiera a este tipo de estructuras paramilitares. Entonces, lo que queremos es establecer reglas precisas para que esto no se convierta en una cacería de brujas que el día de mañana puede deslegitimar, desvirtuar un esfuerzo tan importante como el que se está haciendo. Recordemos, si se tratara de hacer imputaciones precisas y puntuales con base en el derecho penal interno, pues no hay problema, porque es un derecho garantista. Si vamos a aplicar normas internacionales que son menos exactas, menos precisas, más amplias, pues digamos que usted puede terminar esas Prada, que nos está acompañando sobre este planteamiento que ha hecho el Partido Cambio Radical en cabeza de su máximo líder, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha manifestado una gran preocupación sobre esta jurisdicción especial para la paz. El congresista Rodrigo Lara la llamaba una cacería de brujas o una posible cacería de brujas que se podría desatar cuando entre en vigor esta nueva justicia. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. La Noche. Continuamos en el programa La Noche y retomamos el argumento con el que estábamos debatiendo antes de salir a comerciales. Doctor Carlos Galmes Trujillo, ¿usted piensa que realmente esta jurisdicción especial para la paz sí va a garantizar justicia o por el contrario se puede llegar a convertir en una herramienta para perseguir a aquellos sectores que de alguna manera manifestaron algún tipo de crítica frente a las FARC? Mire, desde hace muchos meses y teniendo en cuenta lo delicado
del asunto relacionado con la justicia en las conversaciones entre el gobierno y las FARC, planteamos la importancia de un gran acuerdo nacional en materia de justicia antes de que se cerrara ese punto con las FARC. No se le puso atención a este llamado patriótico. Y una vez se conoció el texto, manifestamos nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones en relación con su contenido. Una de ellas, por supuesto, es señalar el evidente riesgo de que ese Tribunal para la Paz, tal como está concebido, se convierta en un tribunal inquisidor y revanchista. No hay duda de que ese riesgo existe. Doctor Prada, ¿usted qué opina frente a este argumento? Decía hace un rato cuando hablaba del contenido de los acuerdos y de que me había impactado mucho el nivel de detalle, aquí hay una prueba enorme. Aquí va a haber un tribunal de paz, ese tribunal de paz va a tener unas secciones de apelación. Que recoge buena parte de las experiencias internacionales en procesos de tránsito de conflicto a posconflicto en muchas sociedades, pero que también genera un nivel de innovación muy interesante. A mí no me cabe la menor duda que va a ser un referente de solución de conflictos por la vía de la justicia transicional una vez pasemos toda esta parafernalia de votar, de aprobar los acuerdos, de comenzar su implementación y de que esté funcionando. Además de eso, el nivel de detalle muestra efectivamente cómo un tercero civil que ha sido coaccionado para intervenir en la comisión de un delito, por ejemplo, pagando una extorsión, pues básicamente lo que fue una víctima. Pero si hay una persona voluntaria que es civil, que no hace parte del grupo armado y que contribuyó de manera consciente y con esa contribución se generó la comisión del delito, se valorará claramente cuál es su intervención, pero lo que más va a valer aquí es que cuente y haga un reconocimiento a las de perdón que nos permita pasar la página hacia adelante y comenzar nuevamente de cero. Congresista Rodrigo Lara, también el vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que le sorprendía de alguna manera el silencio que han guardado frente a la Corte Suprema de Justicia, el silencio que ha guardado esta alta instancia judicial frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. En respuesta a esto, el expresidente César Gaviria se preguntó que si era que el vicepresidente estaba llamando a una sublevación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes qué opinan de esto? No, a ver, el vicepresidente ha sido muy enfático durante estos días y a lo largo de su entrevista ha sido muy claro. Él está con el sí, porque creemos que este conflicto lo ganaron las fuerzas militares. Las FARC fueron derrotadas desde un punto de vista estratégico. Esperemos que se mejore. Profundamente y no va a resultar lo que estamos esperando de este elemento tan importante como es la justicia transicional. Esa es la posición del vicepresidente, esa es la posición del partido. Yo creo que las críticas provenientes del vicepresidente Gaviria pues tienen un sesgo político muy claro. Lamentablemente el expresidente Gaviria ha utilizado esta campaña del plebiscito pues para hacer su precampaña presidencial, para, llamémoslo así, surfear en la ola del plebiscito y tratar de llegar en esta misma ola hasta las elecciones presidenciales, lo cual me parece lamentable, porque un momento tan importante, de tan profunda discusión, que debe unir a todos los colombianos alrededor de la mejor fórmula, pues no puede convertirse en un ejercicio de política electoral y partidista. Doctor Lara, es la primera vez que un partido de la Unidad Nacional presenta
serias dudas frente a un modelo de paz que en este momento ya está acordado. ¿Han sido ustedes víctimas de descalificaciones, digamos, de los insultos que han sufrido aquellos que durante todo este tiempo han manifestado de manera, como lo dije anteriormente, legítimas dudas y preguntas frente a este proceso? Mire, yo he sido testigo, lamentablemente, de la manera como el ministro del Interior le ha faltado al respeto al señor vicepresidente de la República, como lo ha venido haciendo durante estos días el expresidente César Gaviria, y de verdad lo lamentamos porque le restan altura a este debate. Yo los invito a que trabajemos todos muy unidos para que este proceso y la implementación de estos acuerdos sea un éxito. Recordemos, el acuerdo en sí, por sí mismo, no tiene relevancia jurídica. La relevancia jurídica se la va a dar la implementación, que es la conversión de este acuerdo en leyes de la República. Y allí se pueden precisar todos estos aspectos, ofrecerle la garantía que están esperando los ciudadanos de que estos procesos, en particular en lo que tiene que ver con la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es una sala que va a calificar desde un punto de vista del contexto y de la historia las causas que eventualmente serán imputadas ante el tribunal y ante las salas del tribunal, pues se haga de manera objetiva, seria y sin apasionamientos. Doctor, usted de alguna manera ha sido también crítico frente a la forma como se ha llevado a cabo esa campaña por el plebiscito. Planteaba el congresista Lara que de alguna manera An alliance is forming with the objective of taking out Escobar. Pablo Escobar se le respeta. One way or another, he pays. No, totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Holmes Trujillo, y me alegra que él esté defendiendo el no y yo el sí, y tengamos esta coincidencia del respeto en la argumentación y de hacer un llamado para que lo que prime siempre sean los argumentos. Aquí hay que hacer un debate democrático, un debate sincero, un debate en el que cada uno pueda expresar con tranquilidad sin tener ninguna represalia en contra. La paz se trata de eso, de que no nos matemos, no nos humillemos, no nos ofendamos los unos con los otros por pensar diferente. Yo creo que todos intentan desde su diferente perspectiva, aquí en la defensa del sí, acertar. Y yo coincido plenamente en que si el vicepresidente hace algún tipo de observación, hay que responder esa observación. Nos hace un llamado para que estudiemos el resultado, la forma, la filigrana como se va a desarrollar. Este tema, por ejemplo, de que mencione que no hay ningún tipo de pronunciamiento de la Corte, le extraña. A mí me parece maravilloso el respeto de la Corte por la independencia de la rama ejecutiva, por la independencia de la rama legislativa, que cada uno asuma sus competencias, pero si hay algún tipo de observación, lo que nos corresponde hacer es responderla, es estudiarla, es contestarla con muy buenos argumentos, y esto sale, al final del día, sale muy bien. vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes sobre el planteamiento, la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Qué opinión tienen ustedes de la forma como el gobierno colombiano formuló esa pregunta del plebiscito, a través de la cual se consultará a los ciudadanos sobre los acuerdos que fueron pactados entre gobierno y FARC?
Leamos algunas opiniones de nuestros televidentes a esta hora de la noche. Formuló esa pregunta del plebiscito, a través de la cual se consultará a los ciudadanos sobre los acuerdos que fueron pactados entre gobierno y FARC. Leamos algunas opiniones de nuestros televidentes a esta hora de la noche. Alexander dice lo siguiente, es una pregunta claramente inductiva. Néstor opina lo siguiente, dice excelente pregunta, inmejorable. José Toledo, otro televidente, dice es malintencionada, la pregunta debería ser, ¿están de acuerdo con lo pactado por el gobierno y las FARC? Y le damos una más, finalmente Julián dice lo siguiente, es perfecta la pregunta y se cumple a cabalidad con la sentencia de la Corte. Las opiniones de nuestros televidentes, vamos a una segunda pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Entramos en la parte final, voy directamente a la ciudad de Bogotá con Alfonso Prada, promotor del sí al plebiscito, es director general de SENA, ha pedido una licencia para encabezar junto a la ministra de Educación Gina Parodi la campaña del sí. Doctor Prada, hablábamos del otorgamiento a las FARC de 31 emisoras radiales. Esto ha generado también críticas en un sector también de la opinión que pues de alguna manera no entiende cómo se le van a entregar sin ningún tipo, digamos, de requisito a las FARC unos medios de comunicación tan importantes, teniendo en cuenta que para una persona del común acceder a tener una emisora es completamente difícil y complejo y en muchos casos tiene que llenar muchos requisitos. ¿Usted qué opina? No, yo creo que hay que leer muy bien los acuerdos. Esta mañana el ministro de las Tecnologías y de la Información, el doctor David Luna, fijaba un poco el alcance del origen de esta decisión y cómo coincidía con los territorios en donde van a operar las zonas veredales y como un instrumento para poder difundir en esos territorios el contenido de los acuerdos. Junto a esto, debemos utilizar toda la capacidad para hacer del gobierno, de la sociedad civil, de las universidades, de los partidos, para hacer una pedagogía. El trasfondo de esto, que se vuelve un episodio, digamos, anecdótico, lo importante de esto es la intencionalidad muy bien concebida de las partes en la negociación para lograr instrumentos a través de los cuales se pueda comunicar a la sociedad el contenido de los acuerdos. Es una responsabilidad de todos, hacer todo lo posible por transmitir ese contenido, por explicarle a la gente de qué se trata y como decían algunos columnistas entre ayer, antier, que estaban escribiendo sobre este tema, sobre todo medir claramente qué significa votar por el sí y qué significa votar por el no. Nos podemos enredar en 1000 marañas diferentes. No estoy invitando a que no se lea, que se lea, pero que se haga mucha pedagogía y que sobre todo los ciudadanos cuando voten sepan cuál es la consecuencia de votar por el sí y cuál es la consecuencia de votar por el no. Doctor Holmes. Mire, esa es otra de las tantas, de las innumerables concesiones que el gobierno le ha hecho a las FARC que son inaceptables. Por eso yo invito a mis compatriotas a votar en favor del no, porque eso permitirá renegociar esos acuerdos. Congresista Rodrigo Lara, ¿cuál es su opinión? Mire, usted puede darle a las FARC no 30, sino 60, 90, 200 emisoras. Son tan anacrónicas sus ideas. Se han equivocado tanto en estos últimos años que nunca van a lograr cautivar el corazón de los colombianos. Esos son temas menores. Creo que hay que solucionar estas dudas sobre la Justicia Especial para la Paz. Pero en términos generales es mucho más lo positivo que lo negativo en este acuerdo final con las FARC. Esta es una oportunidad histórica. Tenemos que ser muy responsables, desligar nuestras aspiraciones políticas de esta importante coyuntura política. Algunos hacen política con el no, otros hacen política con el sí. Tenemos que estar por encima de estas coyunturas electorales, pensar en Colombia, pensar en el bienestar de nuestra patria, pensar en el dolor que vamos a dejar atrás y pensar que con este acuerdo y con el sí vamos a lograr que Colombia sea una patria mucho más grande, liberada de unas taras, liberada de unas etapas tristes y que hoy recordamos como ya algo del pasado.
Invito a los colombianos a que voten por el sí. Representante a la Cámara, Rodrigo Lara, director del partido Cambio Radical, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Alfonso Prada, también le agradezco el tiempo, promotor del sí al plebiscito, director del SENA, muchas gracias por estar en el programa La Noche. Jefferson, muy agradable esta invitación y estar con el doctor Carlos Holmes. Los días anteriores a la segunda vuelta, él y yo estuvimos en este programa debatiendo también entre las dos campañas presidenciales. Bueno, en esa ganamos, espero que en esta volvamos a ganar. Hace mucho tiempo no lo teníamos acá, doctor Prada, como siempre, los micrófonos abiertos para usted aquí en el programa La Noche. Doctor Carlos Holmes Trujillo, un gusto para nosotros estar acá. Muchas gracias, gratísimo de verdad haber compartido con Alfonso y con Rodrigo, y un abrazo estrecho a los televidentes. Muy bien, a todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter en @ntn24, @segurizat ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.